Muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues bueno, hoy vamos a hablar un poco de ciencia ficción. No te doy la mano porque no sé dónde la metiste o qué te ocurrió. Así en un apretón de manos, casi. Bueno, te creeré. En fin, ¿quién fue el culpable de eso? Un chamaco o una chamaca. Bueno, no pensé que esta generación fuera tan violenta. No, ¿Y vas a poder tocar la guitarra? sí, no hay problema. Bueno, todavía la veo algo inflamada, pero bueno, esperemos que mejore pronto. En fin, son de esos percances. Hace 15 días no hicimos programa porque andabas con gripa. Ahora tienes lastimada la mano, pero bueno. ¿Qué se le hace? Circunstancias apremiantes. Bueno, en fin, ojalá mejores pronto. Bueno, les anunciaba ya el viernes que íbamos a hablar de ciencia ficción. Lo acabo de comentar al iniciar esta emisión. Y bueno, ese gusto por la ciencia ficción creo que es culpa mía, herencia de las muchas malas herencias que voy a dejarte y que son enriquecedoras al fin y al cabo, porque por lo menos en mi caso yo crecí leyendo a Julio Verne y a otros autores contemporáneos y un poco más modernos, H.G. Wells. ¿Eh? ¿Tú también? No, bueno, por eso te digo que es una de las herencias, malas herencias que voy a dejarte, así que, pues bueno, ¿por dónde quieres empezar? Antes de comenzar me comentabas que había una serie de ciencia ficción en específico que querías tratar, que solíamos ver juntos cuando eras niño, así que, pues adelante. Bueno, la gran serie Star Trek, mejor conocida aquí en Latinoamérica como Viaje a las Estrellas, es como que la serie que marcó a una generación del siglo pasado y que apenas está empezando como a entrar en boga de nuevo, aunque es con ciertas connotaciones de las que no comparto, pero pues yo creo que Viaje a las Estrellas es como que el gran constructor de tecnología, de pensamiento y incluso de ideología. Es muy interesante, a mí me ha sorprendido siempre porque quizá una de sus mayores riquezas es que, en contraste con otras series, esta vaticina aparatos que hoy son de uso común. Cítanos algunos, por ejemplo. La tablet, en su momento lo que era muy elemental, que eran manos libres, los teléfonos celulares, las mismas computadoras que ya no eran gigantes, sino que eran una cosita de nada. Microchips. De hecho, lo curioso, el viajar más allá de la luz, hay una teoría dentro de la física que está desarrollada por un mexicano, que su planteamiento es muy similar a lo que se plantea en Viaje a las Estrellas. En fin, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tecnológicamente hablando. Sí, sobre todo porque Einstein vaticinó que no se podía viajar más rápido que la luz. Y sin embargo hay distintas teorías ahora ya más acabadas que dicen que no es necesario siquiera viajar más rápido que la luz para acceder de un punto del universo a otro. En fin, bueno. Ellos también lo plantean en Viaje a las Estrellas, que es lo del agujero de gusano, que estás en un punto y quieres llegar a otro punto, entonces lo único que haces es crear un agujero que doblar el espacio. Doblar el espacio-tiempo, sí. En fin, es muy interesante todo eso. Y sobre todo las connotaciones, porque dentro de la serie vamos por partes, decía Jack el Destripador, vamos por partes. Dame los años en los que se proyectó como serie de televisión y cómo le fue a Viaje a las Estrellas. Pues Viaje a las Estrellas fue transmitida en Estados Unidos desde 1967 hasta 1969, 70 más o menos, aproximadamente. Duró 3 temporadas, cada una con casi 30 capítulos. Las primeras 2 temporadas fueron muy exitosas, ya para la tercera fue como que decayendo, pero sí se le tenía mucha fe al programa. Lo que pasa, según se dice, 2 años después de que es cancelada, el canal de televisión de Estados Unidos va a abrir otra cadena y va a regresar con Viaje a las Estrellas como su
programa principal dentro de su área de entretenimiento, pero el canal ya no se logró, por lo tanto la serie ya no se logró, y a raíz de Star Wars pues tenemos las películas de Viaje a las Estrellas. Pero si me permite regresar un poquito, así como mucha fe no le tenían a la serie, muy bajo presupuesto, horarios terribles, sábado a las 10 de la noche o viernes 10 de la noche, en donde todo el mundo está en fiesta o fuera de casa, en fin, creo que la intención era condenarla a desaparecer, y sobre todo muchos prejuicios en torno a la serie. Quizá por eso a mí me atrae mucho la ciencia ficción, porque te permite decir las cosas que la censura de la época no te permite abordar. Sí. Y esto fue característico de esta serie. Por ejemplo, el primer beso entre una mujer negra y un blanco en televisión se da precisamente en esa serie. Hay alguna anécdota que una de las protagonistas, incluso Martin Luther King, tuvo que hablar con ella para que no dejara la serie. Cuéntanos. Precisamente Uhura. Nichelle Nichols, que es la actriz que interpretó a Uhura, ya había pasado esto del beso, que fue muy criticado, salió en muchas revistas y programas, pero no de espectáculos, sino de debate político. En cuanto a la connotación, entonces, dado el acoso que ella empezó a tener a través de la comunidad blanca, conservadora y todo eso. Los norteamericanos son conservadores por naturaleza, de ambos partidos, unos más radicales que otros, pero en el fondo parece que están hechos de lo mismo. Curioso de Gene Roddenberry, ¿no? Que el creador de la serie, que también era conservador, pero él fue el que tuvo toda esta idea, curiosamente. Bueno, es que es muy interesante la idea original, porque te plantea, obviamente en el futuro, esperemos verlo algún día, un planeta en el que ya las disputas, sobre todo con el uso de armas nucleares, ha sido superada, los problemas económicos y del hambre también, e incluso esta nave que tiene por misión investigar en busca de otras civilizaciones y vidas, está conformada lo mismo por rusos, por asiáticos, afroamericanos, como en el caso del beso prohibido en la serie y muy criticado. Sí, todas las razas prácticamente. Y hasta un extraterrestre, que es el que se lleva la serie casi siempre, ¿no? Y el capitán y el doctor, particularmente el capitán, el oficial científico y el doctor son quienes se llevan la serie. Lo curioso de la connotación de los personajes es el extranjero, que es el extraterrestre, luego es el americano como que más liberal y abierto, pero demasiado moral, que es como que la conciencia de rey tipo Hamlet, que es McCoy, y luego el capitán, que curiosamente tiene que ser un vaquero, pues el personaje es nacido en el sur de Estados Unidos, con toda esta connotación de ser el hombre, ¿no? Al mando, digamos, de acuerdo con las creencias culturales del mismo país. Tiene esa connotación porque... A pesar de ser canadiense. Sí, el actor es canadiense. Tiene esta connotación y este estilo vaquero que tú le dices, porque en esa época predominaban las series y las películas de vaqueros todavía, por una parte, y por la otra porque para que fuese aceptada por la televisora, pues el autor, el creador de la serie, tuvo que venderles la idea de que pues esta también era una serie de vaqueros, pero galácticos, cuando en términos reales no tenía mucho que ver al respecto, aunque algunos capítulos sí lo abordan. Pero fíjate que de entre las cosas que a mí más me llama la atención por la época, es que los escritores de ciencia ficción más connotados o escribían el texto, no precisamente los guiones, pero sí la trama, y ya después pasaba a los guionistas, o por lo menos iban al set a presenciar las grabaciones. Sí. Entonces muchos se quedaban fascinados, otros los minimizaban, en fin, pero ese interés por volcarse al set para ver qué estaban haciendo y las ideas que promovían,
pues resulta bastante interesante. ¿Cuáles son las connotaciones políticas de la época que tú mencionas tiene esta serie? Por ejemplo, hay capítulos que abordan llegar a un planeta en donde los alemanes sí ganaron la guerra, en fin. Pues eso ya fue más adelante. Pero no, me refiero llegando a un planeta donde un científico de la Tierra llega a un planeta y recrea la Alemania nazi porque el planeta estaba a punto de destruirse y él no quiso dejar que pasara, a pesar de que la primera ley que siguen es no interferir. Sin embargo, interfiere y la única solución que tiene es utilizar a la Alemania nazi para amalgamar a todos. Cosas curiosas, primera vez que se ve en televisión que alguien habla bien del régimen nazi, ¿no? O sea, por eso es polémica y despierta tantas polémicas a nivel político. pero lo curioso es que ¿cómo puedes implementar el sistema nazi aquí si sabes lo que fueron? Y Spock, el extranjero, el extraterrestre, le responde: el país más mejor estructurado, con el mejor sistema político, que estuvo a solo un paso de dominar el mundo. Para que se den una idea. Yo no sé cómo lo habrán tomado los judíos, por ejemplo, y el resto de los países europeos, porque además también la serie tiene mucho éxito en Europa. Los franceses en particular, no sé cómo habrán tomado eso, pero sé que tienen muchos seguidores también ahí. Yo quisiera detenerme un poquito en el contexto de los años en los que fue transmitida esta serie, porque ya hablamos de que Martin Luther King estuvo muy interesado de que la primera, porque además también eso fue lo destacado, innovó en muchas cosas para la época, porque jamás se le concedía un protagónico o coprotagónico a una actriz negra, por no decir, ahora les llaman elegantemente afroamericana, pero entonces les llamaban negra, y ser coprotagonista, y Martin Luther King tuvo que ir a verla o encontrarse con ella para decirle no. ¿Por qué? No dejes la serie. ¿Por qué? Ella tuvo una especie de catarsis en el cual después dijo: tengo demasiado acoso, mi personaje no es tan importante, realmente no es como que muy relevante, a pesar de conocer esta lucha que tuvo para lograr entrar al programa, que no fue realmente mucha. O sea, bueno, sí, Roddenberry, el autor, dijo: si no va ella, cancelamos todo. También, por otra parte. Desde ahí es raro que un blanco defienda a uno de sus coprotagonistas. Tal vez podría ser se hace lo que yo digo o no, pero... No, yo creo que, insisto, vuelvo a la idea original con la que diseñó los personajes. Eso es lo que me tendrían que ser pluriétnicos y a nivel global para ser verdaderamente representativos de este planeta. Sí, y de ahí viene toda la connotación política. Para terminar lo de la actriz, hubo una reunión con Martin Luther King, que tenía varias personalidades, sobre todo del deporte, que lo saludaban y todo, y pues ella llegó y entabló una pequeña conversación con él. Y le dijo: ¿cómo te va? ¿No? O sea, le preguntó el doctor, y le dijo a ella: pues tengo este personaje, pero realmente yo creo que lo voy a abandonar. Cuenta ella que prácticamente la agarró y dijo: no puedes hacer eso. No sabes la influencia que está haciendo para todos nuestros hermanos y sobre todo hermanas, que el doctor lo entendía que era, no solo era de color, sino que era mujer en una época. En donde, bueno, hasta la fecha, ¿no? Sí, pero en ese entonces era todavía más acendrado. Entonces, no puedes dejar de hacer algo que va a influenciar a nuestra raza de tal forma que van a sentirse inspiradas e inspirados para crecer, para pelear sus derechos, para estar en el centro de la acción y tomar decisiones. Así es, y ella dijo que a partir de ese momento, en cuanto él le dijo eso, dijo: yo no me voy, yo me quedo aquí hasta Le hizo ver el peso y la importancia social y política que tenía su participación. También dijo que tenía un poco de miedo porque no sabía si estaba segura de poder ser el gran representante o como que la defensora del movimiento, como el símbolo, pero dice:
si no lo hacía yo, ¿quién más? ¿No? Eso fue lo que decía. En fin, parte del contexto al que yo quería referirme es que, bueno, pues estamos hablando de la lucha de los afroamericanos por tener derechos al voto, a ser verdaderamente libres, etcétera, etcétera. Y por la otra, hay otro contexto también beligerante, Vietnam, en fin, la Guerra Fría, que también se aborda en la serie. Lo primero es lo que está en boga, pues ya te presentaron todos los personajes, la presencia de alguien de color como que incomoda, pero la toleras. Tienes un irlandés y pues como es del Reino Unido pues no tienes tanto problema, la mayoría son norteamericanos y de repente uno de los pilotos es un asiático y estás en plena guerra de Vietnam, pues cómo es que va a haber un asiático y después un ruso. Sí, y curiosamente son los que te controlan la nave. Así es. Los que te llevan. También es algo visionario en ese aspecto, ¿eh? Ajá. Porque ¿quién domina tecnológicamente China? Armamentísticamente Rusia, porque ya superó hace mucho a Estados Unidos. Y son quienes, tarde o temprano, sobre todo unidos, pueden dominar este planeta, ¿eh? Si Estados Unidos no se pone las pilas, pero no en el sentido beligerante, sino colaboracionista para efectivamente generar una humanidad unida, lo cual pues todavía se ve bastante distante. Yo creo que quienes han padecido, sí, revoluciones internas y a veces hasta ataques, como son China y Rusia, están más dispuestos a entender el valor de la paz que los Estados Unidos, que han promovido la guerra fuera de sus fronteras. Y sí, mandan a sus hijos a morir, pero en su mayoría son latinos o negros. Así que, en fin, pero está más lejos Estados Unidos de entender esa trascendencia. Sí. O sea, pero realmente fue un producto muy revolucionario que dirían muchos que, pues sí, es que solo el capital podría haber generado tal producto, ¿no? Porque un comunista jamás hubiera podido pensar en eso. Sin embargo, pues prácticamente es el ideal comunista lo que está mostrando ahí. Sí, sí, y esa es una de las mayores paradojas, y a mí me sorprende muchísimo el hecho de, yo no sé si no lo veían o se hacían de la vista gorda, o por eso la intención de darle los peores horarios, el menor presupuesto y buscar que se acabara la serie, para no meterse en Honduras con las ideas que ahí se expresaban a nivel político, económico, social, cultural, religioso. Más bien una ausencia completa de religión. Sí. En fin, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Hay mucho que andar en este camino de la ciencia ficción. En un momento continuamos. Pues bien, estamos de regreso en Memorial del 2024. Estamos hablando de ciencia ficción y muy en particular de una serie que compartimos el gusto por ella, que se llama Viaje a las Estrellas. Hablábamos ya de los personajes, de cómo fue creada, de las polémicas que surgían en torno a la política, la economía, las razas, la necesidad de una humanidad unificada, en donde lo mismo pudieran convivir en los 60s, en plena Guerra Fría, rusos, americanos, chinos, asiáticos por lo menos, y extraterrestres. Todas esos ingredientes y una mujer negra, entre varios actores más, pero ya esos eran muy, muy secundarios. Esa sola idea ya era bastante sugerente en época que yo decía de la Guerra Fría, plena guerra de Vietnam, en fin, los intentos de ser más autosuficientes los afroamericanos, los negros les decían entonces, más protagónicos, y eventualmente Obama llega al poder. En fin, ya hay cada quien que lo evalúe. En fin, hablábamos un poco del contexto en el que fue creada esta serie, y yo no sé si tú recuerdas, para contextualizar, ¿qué otros programas de ciencia ficción había en la época? Si tú tienes referentes, si no yo
que más o menos soy tan dinosaurio como para acordarme de ello, los ofrezco, pero si tú te recuerdas alguno, pues adelante. De ciencia ficción recuerdo que estaba Perdidos en el Espacio, que más o menos fue como digamos el preámbulo. Después de esas les sobrevivió Battlestar Galactica, que fue como que un derivado o inspirado en él. Y había programas como tipo de estos aunque usted no lo crea, que eran básicamente en ese sentido. Fíjate que Perdidos en el Espacio, que fue previo, tuvo un enorme éxito porque además la serie empezó muy interesantemente. Y sin embargo, yo dejé de verla en ese entonces, cuando se transmitía principios de los 70s, finales de los 60s, porque derivó en un programa para niños. Lo que empezó como ciencia ficción terminó siendo un programa para niños. Que es una connotación que siempre tenían los programas en esa época, los de ciencia ficción. Empezaban con haciéndote un planteamiento muy serio y terminaban siendo catalogados ya para un público infantil. Eso quisieron que le pasara a Viaje a las Estrellas. No lo lograron, no hubiera perdido su esencia. Si ha sobrevivido tantas generaciones y tantos años, más de 50, yo creo que se debe a la riqueza de proponer nuevas tecnologías, de proponer nuevos problemas sociales, nuevos problemas intimistas, existenciales incluso. En fin, es un abanico de oferta intelectual muy interesante. De la misma diversidad, ¿no? O sea, sí, ya el planteamiento de que veas la diversidad planteada, sobre todo en momentos, en un tiempo, y hoy no es tan distinto, tan separados unos de otros, tan contrastantes y tan confrontados, resulta peculiarmente particular que una serie así haya conseguido conjuntar todos esos elementos y como bien decía, yo creo que parte de su éxito y supervivencia es que los escritores más galardonados de la época eran parte de los creadores de sus guiones. Y algunos otros nacieron gracias a la serie. Así es. En fin, llegan los 70s, la serie suspendida por falta de audiencia y sin embargo las retransmisiones de las 3 temporadas provocan que el público se vuelque, escriba miles de cartas pidiendo a la televisora que se haga una nueva temporada. ¿Qué ocurrió? Realmente nada. O sea, se mandaron muchas cartas, hubo incluso una que otra marcha, pero no se llevó a cabo nada. Ya mencionaba que dice, sí, la vamos a hacer en este nuevo canal que vamos a abrir, ¿no? Al final no hubo canal y no hubo serie. No hubo nada. Pero digamos que el público recibió lo que quería, pero no de la misma forma. Nació Star Wars y que fue una completa digamos rival para Viaje a las Estrellas en la época, pero que terminó aplastándolo completamente a pesar de no ser ciencia ficción. No sé cómo cataloguen ustedes Star Wars. Sé que tiene muchos fanáticos, tiene muchos admiradores, en muchos ha dejado huella. Yo particularmente jamás he visto ninguna de sus películas y no las voy a ver. Mi impresión por aquellos quienes gustan de esa serie de películas es que efectivamente son tramas para niños con una temática muy elemental que tiene que ver con pues, la eterna lucha entre el bien y el mal y algunos matices, pero fuera de eso, aportes, acaso los efectos especiales y la música que no recuerdo, John Williams creo que era el creador de la música, que es, bueno, es garantía, ¿no? Es lo único rescatable. Para mí sí, pero en fin, o sea, vamos, yo no tengo gusto por eso. Creo que, sobre todo cuando has crecido en una generación que fue muy complicada por las luchas libertarias. Aquí en México vivimos lo del 68 y creces con una generación que
por lo menos llega este producto que es Viaje a las Estrellas y te ofrece de alguna manera vislumbrar el futuro tecnológico, el de la humanidad, el de los problemas sociales, el de los problemas del hambre, el de los problemas que implica la moral frente a la ciencia, etcétera, 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 y más los que se imaginen de etcéteras. Creo que pues, te enfrentas a Star Wars y dices, pruebas el mayor guiso del mundo, pues ya no te conformas con pequeñeces realmente. Con todo, lo digo con todo el respeto, tendrá, supongo yo, suponemos realmente sus cosas rescatables, pero no, ni soy fan, ni siquiera he visto las películas, y me van a criticar a mí por criticar Star Wars sin haberla visto siquiera. A los dos, porque a mí me pasa con Star Wars lo mismo que te pasa con Superman. Yo la empiezo a ver por ejemplo, otra de viajes de ciencia ficción, que sí, o sea, para los que van a decir que ver Star Wars no te puedes quedar dormido, he visto más Odisea del Espacio 2001. Bueno, eso es una genialidad, discúlpame. Stanley Kubrick, para empezar, estamos hablando. Pero cualquier fan de Star Wars, 2001, ¿eso qué? Vamos a ver el Imperio contraataca, no sé, es un título que me acuerdo. Bueno, para darles una idea, 2001, Odisea del Espacio, solo voy a tocar un aspecto, que es a veces el que más deslumbra a los seguidores de Star Wars. 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, llegó a hacer dudar a la humanidad de que el hombre había llegado a la luna. ¿Por qué? Por sus efectos especiales. Es fenomenal la película, para la época en que fue hecha. Hizo dudar de la llegada del hombre a la luna. Incluso se dice, entre las leyendas de la época, y que todavía prevalecen, que la NASA contrató a Stanley Kubrick no solo para que, incluso por eso financiaron 2001 Odisea del Espacio, para que creara los sets en los que si fallaba la llegada del hombre a la luna, desde ahí se filmara una película que nos iban a vender como la llegada y el cumplimiento del sueño americano de seguir conquistando más allá incluso de este planeta. Entonces, de ese calibre, que conste que solo estoy hablando de los efectos especiales. Si hablamos del contenido, que es algo tan futurista que ahora nos está ocurriendo, porque la tecnología va a terminar rebasando al humano, y yo no sé cómo hacemos con una población que ya no tiene nada en qué trabajar porque todo lo hacen las máquinas, y de qué diablos va a vivir. Si tuviéramos el problema resuelto en lo económico, pues qué maravilla que las máquinas hagan lo que yo no quiero hacer. Y que además pues yo tenga garantizado ropa, vestido y sustento y diversiones sin tener que hacer nada. Pero para eso tendríamos que hablar de un Estado que ya lo resolvió todo, que tiene controlada población, tiene controlado la producción de alimentos, que tiene una planeación sobre el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora esta nueva revolución, que no es industrial, pero que se equipara porque la máquina desplaza la mano de obra del hombre, va a ser muy complicado. Una máquina no te hace huelgas, no te crea sabotajes en las fábricas, en fin. Esas son solo dos connotaciones, no nos vamos a detener con Odisea del Espacio. Pero en fin, cuando sale Star Wars, que yo creo que es de los estudios Universal, no recuerdo quién lo hace, o no me acuerdo, porque no la he visto. Pero Paramount, que era la que había comprado los derechos de Viaje a las Estrellas, empieza a revisar su catálogo y sabe que va a salir Star Wars. Dice, bueno, ¿y qué tenemos para competir con ellos?
y no se habían dado cuenta que tenían ahí la joya de Viaje a las Estrellas. Y en adelante, a cambio de esa cuarta temporada que los fanáticos esperaban, les dan una serie de 6 películas, si mal no recuerdo, con el elenco original, a los que ve uno envejecer y los problemas también que son abordados ahí, del problema de envejecer, de que, bueno, a final de cuentas, el relevo generacional. Y bueno, eso lo abordaremos en esta etapa que brevemente hablaremos de las películas. Pero yo mencionaba esto de la competencia entre la Paramount y el otro estudio cinematográfico con Star Wars, para competir Viaje a las Estrellas y Star Wars. Yo creo que no tienen ningún elemento de comparación. Efectos especiales, gana Star Wars, definitivamente, porque siempre Viaje a las Estrellas fue una serie, y en las películas, que contó con muy bajo presupuesto, que obtuvo muchísimas ganancias a nivel mundial con tan bajo presupuesto, y que en contenido ahí tampoco hay comparación, porque Star Wars es ni siquiera haber entrado al pañal, cuando acá ya estamos saltando en el universo. En fin, son mis impresiones. Una breve descripción de las 5 películas. Creo que Star Wars ya va en la 20 y tantas, más las que se acumulen esta semana. Así de exitosa ha sido la franquicia. Eso no se puede negar, ha sido muy exitosa la franquicia. Sobre todo, o sea, para entender la historia, o sea, por lo que he leído al respecto de Star Wars, es, si quieres entender la historia, tienes que ver las películas en tal orden, luego hay tal y tal y tal serie, luego tienes que leer tal y tal cómic, y luego tienes a fuerzas que jugar tal y tal videojuego, porque si no, no le vas a entender. O sea, realmente sí abarca demasiados bloques de la cultura del consumo para que tú entiendas si es una historia o un producto en venta. Realmente es que no tiene un hilo conductor. A mí me parece, insisto, critico sin conocer las películas, ni series, ni animados, ni cómics, ni nada de eso. Pero a mí me parece que, dado el gran éxito comercial que tuvo, había que explotarlo lo más posible, aunque cayeras en la incongruencia y después dieras 20 marometas para tratar de hallar un hilo conductor. Esto no pasa acá. Esto no pasa acá. Te plantea universos alternos, realidades paralelas y lo que tú quieras, pero que son, además de factibles, por lo menos en la teoría están planteados. Te deja muchísima más visión del futuro y de las realidades, que esto ni siquiera, no es ciencia. Star Wars no es ciencia, es completamente ficción. es ficción. Y hay un enorme, creo que quienes estudian literatura van a saber distinguirlo, quienes se ocupan de la ciencia van a saber distinguirlo de lo que solamente es ficción. Así es. Lo curioso fue, una vez le preguntaron a Carl Sagan qué opinaba de Star Wars. Y se me parece muy curioso, decía Carl Sagan, que lo primero que pasa en tu pantalla es que te dice, en una galaxia lejana pasó esto. Y después te das cuenta de que hay gente, o sea, personas, humanos. Y te empieza a decir, los humanos existen en este planeta solamente porque una serie de factores se dieron a cabo y sucedimos nosotros, o la humanidad. Si dejaras todos los factores y de repente volviera a pasar todo, pasaría todo de la misma forma, pero no serían humanos. Porque toda esa serie de factores crea lo que sea. O sea, realmente que estemos nosotros aquí, pues, que afortunados, pero realmente pudo haber sucedido lo que sea. Entonces después te das cuenta de que pues, sí pasa en otra galaxia y pues ves que hay malos y hay buenos, pero curiosamente todos los buenos son oprimidos por los malos, quienes son la gente, ¿no? Las personas humanas, digamos. Y para continuar, pues es una galaxia donde hay puros humanos y todos son blancos.
Pero no lo sé, yo no voy a criticarlo más porque realmente no tengo el más mínimo interés de ver nunca en mi vida, es algo de lo que me voy a privar. Y quizá junto con la muerte es de lo único que estoy seguro que no voy a ver nunca Star Wars. Pero en fin, no le tengo fobia como luego tú dices y me acusas con Porfirio Díaz, no le tengo fobia, pero es algo que simple y llanamente no me llama la atención. Yo he intentado verla 3 veces, o empezar a verlas todas 3 veces. Las 3 veces, como con Superman. Ah, es que no, tampoco le tengo fobia a Superman. En primer término, yo tengo que aclarar que no me gustan ni las series ni los cómics de superhéroes. Para mi desgracia, muy temprano, escuché a Carlos Monsiváis decir que eran una aberración los superhéroes. Eran la negación de Dios. Ya para qué necesitas a Dios si ya tienes un superhéroe que lo resuelva. Y en todo caso, en este escrito de Monsiváis dice que el único superhéroe en el que él podría confiar, creer, aceptar y hasta unírsele es Batman. ¿Por qué razón? Le preguntaban a Monsiváis. 1. Este sí es humano. 2. Es lógico. 3. Es posible. 4. Además de la inteligencia usa la tecnología. Todo eso es posible. Si me hablas de un tipo que tiene superpoderes, y viene de otra galaxia y se queda aquí y hace el bien, en fin, son poco creíbles. En fin, parte de los mitos debe tener su riqueza porque pues los griegos también tenían sus dioses que eran dotados de superpoderes, pero bueno, en fin, ya nos estamos desviando del tema. Háblanos de las películas brevemente. Fueron 6 las que hicieron ellos. Fueron 6 películas. Lo curioso es que hay muchas connotaciones dentro de la realización de todas que te permiten entender un poco la serie y su influencia y los problemas que hubo dentro de ella, ¿no? De la realización de toda esta serie de películas. La primera película se planteó para que saliera un año después de Star Wars para que vendiera más, o igual o equivalente, hasta donde se ganó equivalentemente. Sin embargo, la película se empezó a filmar, no hubo gran problema con los actores. Sin embargo, el director que la realizó, era su primera película, no sabía qué hacer, se vieron demasiado influenciados por querer competir con esto de los efectos especiales. Sí, le quitó mucho de su esencia. La música fue lo primero que estuvo listo. Y se la rechazaron a Jerry Goldsmith, la primera versión que hizo, se la rechazaron. Se la rechazaron 2 veces, ya digo, la tercera la vencida. O se tuvo que conformar el director por las prisas. Sí, o tal vez. Sí, es que yo tengo entendido que la noche del estreno, tal como salió del laboratorio, así la llevaron al cine donde estaba la premier y vamos. Sí, ni siquiera hubo tiempo de verla antes. Estaba el director editando, dejó el director al editor haciéndolo. Ya de repente, pues ya, aquí está, vamos. Y así como tal como lo dijiste, así fue. Ya después con los años salió pues, la edición del director, donde el director que es que plasma su versión, que realmente son otros 30 minutos de imágenes del espacio. Eso fue lo que pasó con la primera película, no pegó tanto argumentalmente. La idea era muy interesante. La idea era muy interesante, pero fue puesta demasiado lento. O sea, si 2001 de Odisea es lenta, esta pecó de súper lento, dándole mucha prioridad a la competencia de efectos especiales. ¿Qué fue el peor error? Porque la esencia de Viaje a las Estrellas eran las ideas, no los efectos especiales. Y la idea no tenía nada que perder, la idea estaba bien estructurada, bien conformada. Habla de estas naves lanzadas en el 76-77, las Voyager, son lanzadas al espacio, pasan varios siglos y viene de regreso con la idea de, no saben primero qué es la Voyager, y viene con la idea en el regreso de estar buscando al creador. A su creador.
ya les diste la clave. Yo quería que la vieran. Al creador, unos piensan primero que es Dios o qué diablos dice o quiere decir con creador. Y no sabían que era la Voyager, que estaba regresando a la Tierra para vaciar y entregar todo el conocimiento, toda la información que había acumulado de la parte del universo que visitó. En fin, muy interesante. Vean, de verdad. Si los efectos que además a la postre, yo por eso no me gustan ni los guiones ni las películas que le apuestan a los efectos especiales, porque a la vuelta de 5 o 10 años te parecen tonterías, salvo Stanley Kubrick con Odisea del Espacio, que creo que ha sobrevivido muy dignamente a los efectos especiales. Sí. Salvo eso, los demás se vuelven obsoletos y hasta ridículos. Pues nos reíamos mucho en alguna conversación cuando nos dijeron que Gravity era la gran película, ¿no? de efectos especiales y que, uy, o sea, Odisea del Espacio no tiene nada que pedirle a Gravity. No. Había, creo que por esa época salió también Interestelar y argumento, efectos, mensaje superior en todo. Esto te da una idea de la mafia que es Hollywood y que pues yo supongo que ahí las empresas filmadoras se compran su premio, pero en fin. Pues no veo otra cosa porque realmente Gravity no tiene absolutamente creo nada. que nos estábamos durmiendo o algo así. En fin, bueno. En fin, la segunda película de Viaje a las Estrellas llegó muy pronto. Y arrasó. Arrasó completamente porque el director de esta película, ya la segunda, ya no escogieron a un primerizo, ya tenía sus 2 o 3 películas que habían tenido mediano éxito. De hecho cuentan mucho de los actores que decían, por fin vamos a tener un director que nos diga qué hacer, porque pues, tenemos el guión, pero pues, necesito que me dirijan. Cosa curiosa, en comparativa, Ricardo Montalbán decía, él ya tenía su personaje y todo ideado, y de repente en una escena le decían, no, es que tienes que hacerle así, y dice, ¿me vas a dirigir? Perfecto. O sea, como viéndolo, así como, a mí me vas a decir qué hacer, bueno. En el caso de Montalbán, pero fue una película que dejó un poco de lado los efectos especiales, aunque sí los... Sí, pero muchísimo. Volvimos a ver la esencia de Viaje a las Estrellas, que te plantea ciencia ficción porque te habla de colonizar planetas, pero muertos, es decir, devolverlos a la vida para poblarlos, que eso ya era un gran avance. Estamos hablando de ¿qué? De principios de los años 80. Y ya se estaba planeando colonizar planetas muertos, tipo la Luna, por ejemplo, secos, desérticos, y transformarlos en vida, en paraísos terrenales. Sí. En fin, muy interesante, porque además eso existe, que es lo peor del asunto. Es uno de los proyectos que a muy largo plazo... Quizás nacido de ahí. Sí, es algo que quisiéramos hacer con nuestro planeta, regenerarlo, ¿no? Pero en fin, culmina sobre todo, creo que eso fue lo que más impactó, con la muerte de uno de los protagonistas. Así es, que muchos pensaron y causó mucha polémica, lamentablemente algunos suicidios. Ya sabemos que los norteamericanos no se les da eso de sentirse demasiado así. Y entonces comienza a tener mucho problema la producción, y entonces él sale a declarar ante los medios, pues es que no me estoy yendo, me han ofrecido dirigir la siguiente película. Dicen, no, pero es que no vas a actuar. Sí voy a actuar, ya. Sale la siguiente película de Viaje a las Estrellas, en la cual se recupera el personaje y fin. No, realmente. Pero es que el cadáver es abandonado en ese planeta en el que experimentan regenerarlo, y el cadáver que quedó ahí se regenera también. Fíjate que déjame comentar nada más esto, porque a mí la música original de la serie, como de las películas, me parece maravillosa, espléndida. De las primeras, y que lo recuperaron al final a Jerry Goldsmith. Para empezar, Jerry Goldsmith, Planeta de los Simios, que además utiliza una música que no tiene ni siquiera que ver con instrumentos musicales. Utiliza todo lo que encuentra a su alrededor para generar melodías o sonidos
que parezcan naturales, en fin. Y él es coautor del tema original, pero para la segunda, tercera y cuarta entrega de las películas, ¿quién dirige la música? John Williams, creo que No. No recuerdo. Bueno, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Pero no, lo digo por esto. Él escribió la música de Titanic. La vi una vez y ya estuvo. Pero es que no es la única que ha escrito, pero en fin. Pero pues, ¿en qué otra? Se me escapa, tú me agarras improvisado con elegir el tema y todo eso y quieres que me acuerde de todo, pero en fin, escuchen la música, la verdad es que es maravillosa, es maravillosa. Hecho este paréntesis, vamos a hacer una pausa y ya cerramos tanto con el resto de las películas como la suerte que ha tenido la serie después de que los protagonistas naturalmente envejecieron, se retiran ya de la serie y surgen nuevas generaciones. Regresamos enseguida. Estamos de regreso en Memorial del 2024, estamos hablando de ciencia ficción y lo restringimos solamente a la serie y las películas de Viaje a las Estrellas. Disculparán el atrevimiento, pero es una serie que compartimos el gusto por ella y que de alguna manera, pues cuando uno ha visto esto, empieza a perseguir algo superior y creo que todavía no se hace. Hay muy buenas películas de ciencia ficción, naturalmente, ya citábamos 2001 Odisea del Espacio, pero son cintas aisladas y de genios como directores, productores y escritores, pero son cintas aisladas. Este es todo un concepto que ha durado más de 50 años y que sigue muy, muy vigente. Bueno, tuvimos que recurrir al acordeón del internet para recordar quién es el que escribió la música de 3 de las películas de Viaje a las Estrellas, que es James Horner. Para referentes yo citaba que es el compositor de la música de Titanic, por una parte. Hay una serie que también me gustó para que la vieras, y así lo hiciste, que se llama Pie Pequeño. La Tierra antes del tiempo. O La Tierra antes del tiempo. Para que se den una idea, la película es producida por Steven Spielberg y la música es de James Horner. Y es maravillosa tanto la serie que es animada, La Tierra antes del tiempo. Pie Pequeño la conocen muchos, que trata de dinosaurios, niños, bueno, bebés dinosaurios que sobreviven a un cataclismo, pierden padres, familia y tienen que aprender a vivir en comunidad para sobrevivir y para seguir creciendo en armonía. Y se encuentran también, además me pareció muy interesante porque se encuentran además con todos los conflictos del egoísmo de una parte del grupo, la colaboración de otros, los que se sienten traicionados, los que, en fin, toda la problemática del cambio de la niñez a la pérdida total de los adultos, a tener que sobrevivir solo y a salir adelante. Así que también es muy, muy recomendable, sobre todo para que la vean sus hijos. Se aprende mucho, es muy emblemática y obviamente tiene la garantía de Steven Spielberg, que no todo lo que hace me gusta, pero porque lo siento lento, pero ya otro día hablaremos de él. Es que todas sus películas solo te insinúa algo. Por ejemplo, Tiburón, nunca te muestra el tiburón, pero hasta el final y 10 minutos. Lo único impactante otra vez es la música. Sí. Según se dice, la música es como que la más representativa del mundo porque solo tiene 2 acordes. Así es. Entonces, bueno, tiene sus méritos, ¿no? Bueno, volvamos a Viaje a las Estrellas para no ser... Bueno, es que a mí me llama mucho, yo sigo mucho el conjunto. Quien se dedica a escribir y hace guiones para documentales y cosas de esa naturaleza, como me ha tocado hacerlo, pues tiene que fijarse en la música, la fotografía, la composición, en fin.
No, no es una clase de eso, no vamos a hablar de ello. A fondo y forma, estructurado, ¿no? Todos los elementos que lleva una creación. Entonces, pues yo me fijo en todo eso. Yo recuerdo cuando niño que compraba algún libro y veía hasta cuánto tiraje se hizo, en qué talleres se imprimió, para darme una idea de con quién estás hablando, ¿no? En el sentido de la editorial es importante, el libro qué tan importante es, qué edición va, tuvo éxito, no lo tuvo, su costo, cuánto me costó adquirirlo, aunque generalmente ese no era un referente porque los compraba de los tendidos en el suelo, no había para más en mi adolescencia, disculpen ustedes, o pagar la escuela, o comer, o transportarse, en fin, quienes han cruzado por esa etapa de la existencia saben a qué me refiero. En fin, volvamos a las películas. En la segunda muere el personaje, después ya dijimos que es recuperado otra vez. La cuarta plantea un problema ambiental de una especie extraterrestre que viene a tener contacto en la Tierra, pero no con los humanos, sino con una raza más inteligente que los humanos, que son las ballenas, pero resulta que en su infinita sabiduría el hombre ya las extinguió, y ahora ¿cómo hacemos para responderles? Sobre todo porque quienes van llegando al planeta no están conscientes de que el poderío de la nave en la que van viajando está destruyendo la Tierra. En fin, muy interesante, creo que ya te gané la cuarta, sigue. No, pero es una connotación muy interesante, una civilización demasiado avanzada que llega a crear comunicación con una especie que el humano cree es inferior. Sí, 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 son de esas connotaciones que, insisto, por eso tiene gran valía los argumentos y los planteamientos de esta serie, porque incluso te das cuenta que el hombre extinguió a muchas especies, ha estado extinguiendo muchas especies, y además el cambio climático al que, con todo el avance tecnológico, no significa un avance integral para todos, por una parte, y mucho menos para otras especies. Que es lo peor. Cosa curiosa, porque en la eventual serie de Enterprise, que se llama Viaje a las Estrellas Enterprise, uno de los doctores dice que se puede clonar cualquier animal, pero... Sí, necesitas al animal, pero si ya se extinguió hace millones de años, ¿de dónde lo sacas? ¿No? Sí. En fin. Bueno, pero es que, ya recordé, es que dice que es que ya no necesitas ni siquiera una muestra de ADN, sino recrear la cadena de ADN. Y eso sí está en las computadoras. Bueno, sí, pero ¿cómo recuperas el ADN o la estructura del ADN de algo que no has tenido nunca en tus manos para ver cómo es su estructura? Curiosamente, eso fue lo que se mencionaba. Puede ser que llegue a ocurrir algún día. O puedes diseñarlo así. Bueno, si ya estamos clonando, puedes diseñar una cadena de ADN ideal. Por ejemplo, ahora en genética ya si eres propenso para la diabetes te eliminan el gen. Si eres propenso a otros males óseos, cardíacos, fobias, alergias, etcétera, los vas corrigiendo. Hay dos enfermedades muy terribles actualmente que ojalá la ciencia empiece a abordarlas más seriamente, porque afectan a un gran número de personas y desde muy jóvenes, algunos desde la niñez, como es el Parkinson por una parte, y la otra, esta enfermedad que algunos conocen más habitualmente como bipolaridad y que otros le llaman clínicamente como ciclotimia, periodos en los que uno tiene emociones muy altas y otros en los que tiene depresiones terribles que llevan casi al borde del suicidio. En el caso del Parkinson tengo entendido que se está experimentando en algunos hospitales en los que se pone al paciente un casco de un metal lo suficientemente fuerte, y hay algunas perforaciones para que el láser que atraviesa y quema las neuronas que producen el Parkinson solo toque las neuronas que están afectando al cerebro.
No sé qué tan experimental o qué tan real sea, sé que hay una clínica en Guadalajara. Ojalá y de esa manera las neuronas, que no va por ahí propiamente lo de las emociones, ojalá se diseñase algo así para que quienes padecen estos ataques de ansiedad y depresión pues puedan superarlos. En fin, son parte de las connotaciones, una especie natural de la Tierra con la que los extraterrestres tuvieron contacto mucho antes de que existieran los humanos. Por tanto, no pueden hablar con el humano porque al que vienen a visitar es a la ballena. Lo cual me parece también curioso, ¿no? O sea, llegas al planeta a conversar con ese, pero no investigas nada más del otro. Yo creo que tu intención era hacer conciencia, ¿no? Sí. En la época en que fue filmada la película, particularmente los asiáticos que son muy fetichistas tienen mucha, ¿cómo les dicen aquí? Leyenda de barrio en torno a las bondades hasta sexuales que brindan los alimentos provenientes del mar. Entonces, hasta donde sé sobre la ingesta de carne de ballena, sé que se comía porque era barata. Pues desde la Segunda Guerra Mundial hasta los 80s, cuando fue eventualmente prohibida la ingesta de carne de ballena, siempre fue muy barata. Bueno, abundaba, ¿no? No lo sé, esto entiendo que de alguna manera tenemos que alimentarnos y comer, pero esa masacre ya es otra cosa. Es lo que pasa con el atún, ¿no? Cuando tienden las redes y se llevan numerosos delfines, ¿no? Y que conste que no es una raza en peligro de extinción, pero a final de cuentas tienen una organización social, cazan en común, se organizan, tienen un lenguaje igual que las ballenas. Yo no entiendo a veces cómo el ser humano pretende hablar con extraterrestres cuando no es posible comunicarse con seres que tienen todas las capacidades y hasta organizaciones sociales ya aquí en la Tierra. En fin, no lo sé. Bueno, siguiente, porque si no nos va a ganar el tiempo. Luego la película de aquel lugar de No, te faltó La Última Frontera. No, esa es la última. No. Ah, no, cierto. La Última Frontera es primero, aquel lugar desconocido es la siguiente. La Última Frontera es muy curiosa porque tiene muchas connotaciones políticas. Y filosóficas. Y filosóficas, sobre todo planteadas o fueron escritas o inspiradas por mucho de la realidad. La Última Frontera... Ah, me confundí. Disculpe. Sí, es la Última Frontera. No, sí, pero me fui por la otra. La Última Frontera tiene el planteamiento de la búsqueda de Dios. Que ese es realmente su planteamiento. El personaje es un extraterrestre, que es el personaje de los vulcanos, que son muy lógicos, muy racionales, totalmente ajenos a la idea de un ser superior y divino. Y este personaje que pertenece a esa raza se vuelve muy emocional, muy empático y empieza con la búsqueda de algo superior. Que es Dios. Que es Dios. Y secuestra la nave y va en busca de Dios. Pero al mismo tiempo agarra demasiadas personas de diversas razas y los convence de la única forma. Ustedes también están buscando esto. Sí, sí, sí. A final de cuentas, yo no sé si lo que busca cada uno de nosotros es a Dios. Algunos sí. Pero de lo que sí estoy seguro es que lo que buscamos todos son respuestas. Que eso, de hecho, así lo plantea. Pues, si quieres decirle a Dios, pues dile Dios, si no, pues es la respuesta. Sí. Que todos buscamos. En tal planeta se le llama así, así en este otro y así, así. Es lo de menos. Finalmente, lo que buscamos son respuestas. Y resulta pues que las respuestas se las dejamos de tarea. Bueno. Para que la vean. Siguiente película. Siguiente película, La Tierra Desconocida o Aquel País Desconocido. Tiene muchas connotaciones, que es lo que ya mencionábamos. Es el último viaje de la nave. La última vez que vamos a ver a todo el elenco junto. Se plantea mucho esto de la edad.
El mismo Leonard Nimoy, que interpreta a Spock, lo dijo varias veces en entrevistas, que hubo un diálogo en el que hablaban de su edad y él no sentía que lo estuvieran platicando como personajes, sino que realmente se lo estaban platicando entre ellos como amigos. Y este planteamiento es el que decía yo, que tiene muchas mucho planteamiento político, porque el gran enemigo de la Tierra en la película está cayendo, sufrió un declive económico, y curiosamente la película salió en el 94 y Rusia. El muro de Berlín había caído en el 89, en el 91 cayó la Unión Soviética. Fue una completa inspiración en ese aspecto. Era un mensaje muy importante porque planteaba, me parece a mí políticamente, que si el resto de los países y muy particularmente Estados Unidos no rescataba a la Unión Soviética, habrían de pelear por su sobrevivencia hasta la muerte y se volverían más beligerantes con tal de sobrevivir. Entonces no era un acto humanitario, era simplemente por nuestra propia salvación, antes de que estos individuos, que han sido nuestros enemigos durante largos años, siglos, en el caso de la serie, en el caso de los rusos también, antes de que busquen una salida beligerante total, el planeta donde vivimos ya se va a extinguir, nuestra economía está por los suelos, no vamos a sobrevivir como especie, mejor morir de pie y luchando contra el archienemigo para conquistarlo y usar su planeta y su tecnología. Entonces, pues bueno, se planea un diálogo de paz y sin embargo nunca faltan los traidores de ambos lados para boicotear los acuerdos de paz. Así es, ese fue el resultado de estas pláticas, inspiradas en la misma plática que se llevó a cabo ya en la ONU eventual, o más bien que ya acababa de pasar. Fue muy curiosa la comparativa. Lo que me parece también curioso es que ya en la serie que ya estaba en emisión, la siguiente generación, ya como por la quinta, sexta temporada, te plantean que esta raza, que son los Klingon, si generaba una guerra con la Federación o con la Tierra, y la Tierra iba a perder, iba a terminar destruida. Como en las películas, si se está destruyendo. Bueno, no lo sé. Lo curioso es que lo que plantean en esta película, la Tierra Desconocida, es que se destruyó porque sobreexplotaron sus recursos naturales. Por eso está cayendo ese imperio, el imperio del mal. Y en este capítulo te plantean... Te viste muy Star Wars. Bueno, te plantean que generan una guerra entre la Tierra y los Klingon, terminan con los Klingons como vencedores. Sin embargo, pues ¿de dónde sacó los recursos? O sea, a menos que haya ido conquistando las colonias de... O planetas vecinos. Ajá, pero ya como aliados de la Tierra, no le veo otra. Pero fíjate que otra connotación muy interesante es cómo ven los supuestos civilizados de la Tierra a los enemigos, ¿no? Los ven como animales, como bestias que solo buscan poder y que todo lo obtienen por la fuerza. Y viceversa, los otros son solamente como unos modositos sin chiste. Creo que es un retrato muy interesante, de verdad, véanla, porque es un retrato muy interesante de cómo veía Estados Unidos a la Unión Soviética y cómo veían los rusos a Estados Unidos. Y de verdad tiene sus tramas cómicas, sí. Pero cómicas no porque nos estén contando chistes, sino porque vemos retratado esa forma de ser del norteamericano, del estadounidense, frente a todo, y más contra sus enemigos. Y en el caso de los rusos, pues también la forma como ven al enemigo, y uno que está arriba porque tiene la magia de ponerte, o la virtud, o la intencionalidad de ponerte por encima de ambas culturas, la de la Unión Soviética y de los norteamericanos, como para que veas, mira, estos
estos idiotas, unos que están a punto de extinguirse y siguen con su soberbia. Y estos otros que quieren hacer caridad despreciando al otro y por conveniencia para no ser atacados. Es un retrato terrible de cómo es y cómo sigue siendo. Sí, si tomas partido es igual de idiota que esos dos que se están peleando. Claro, claro. Esa película data del 94, si mal no recuerdo. 2023. ¿Y qué papel está jugando, por ejemplo, Estados Unidos con Israel? Y la masacre que están haciendo con Palestina. Israel le dice a Estados Unidos, si no me vas a ayudar no te metas. Y obediente. ¿Por qué razón? Se los dejo de tarea. Aunque creo que ya lo he mencionado en los programas y si no lo digo ahora, pues bueno, finalmente los judíos tienen la mayor riqueza en el mundo, así que figúrense ustedes por qué, ya supondrán. Y por otra parte también en alguno de los programas mencioné, sin ningún afán ni xenofóbico, ni solo lo suelto para que cada quien lo tome como quiera, a partir de 2024, ¿quién va a gobernar el país? ¿De qué origen es? ¿Casualidad? En fin, no lo digo ni con sentido peyorativo por la raza y mucho menos porque sea mujer en el sentido xenofóbico. Simplemente me ha llamado la atención que sea de origen judío. En fin, bueno, estas son a grandes rasgos la serie de televisión en primer término y después las películas que hicieron y una franquicia muy exitosa que ha sobrevivido más de 50 años y yo creo que por mucho supera a cualquier otra serie de televisión de ciencia ficción y por mucho también, incluso aisladamente en algunos casos, supera a otras películas también de ciencia ficción y miren que es vasto lo que se ha hecho en ciencia ficción, pero esta reúne una serie de elementos que no solo hablan tecnológicamente de cosas que ya se cumplieron, que ya vimos cumplirse, hablan de problemas sociales como este que acabamos de retratar, que seguimos viendo y que no entendimos o que no entendieron los que tienen el poder. Y yo creo que entre esas y muchas otras, porque también plantea dilemas en torno a nuestra fe en Dios, el abuso de la lógica y la racionalidad, que nos reduce, sí. pero también la imaginación y la fe que nos ensancha pero nos hace perder la razón. Es muy, muy interesante el contraste y siempre que uno ve una serie de esa naturaleza tiene uno que mantener la chispa abierta para estar abierto a nuevas cosas, a nuevos planteamientos de problemas tanto sociales que ya no son tanto del futuro y que pues vamos a tener que enfrentar. En fin, ¿con qué te quedas para cerrar brevemente? Pues como conclusión es una serie, un invento, una ficción que ha llevado a grandes avances ideológicos, morales, éticos, políticos, sobre todo tecnológicos, y que ha permitido que muchos en ciertos aspectos, digamos, abran la mente, en muchos aspectos culturales, por lo que se ve, y sobre todo sociales, que se ven ahí. Ya hablábamos un poco de la diversidad, por nombrar uno, ¿no? Digamos. Es algo lamentable que no haya tenido más impacto, a mi parecer. Sobre todo porque a partir de cuando se quiso renovar la serie desde el 2009 para acá, ha carecido mucho de ciencia ficción. Lo que he escuchado muchos es que a muchos de amigos o compañeros de mi edad desde siempre decir es que eso no es como Star Wars. Por lo tanto, no hay comparación. Y mucha gente ha crecido con Star Wars que no tiene aportes tan especiales. Es decir, yo insisto, respeto a los fanáticos de Star Wars,
pero no le veo, por lo menos en mi particular caso, que pueda aportarme nada. La eterna lucha del bien y el mal, pues esa en todo, incluso en Viaje a las Estrellas también está presente, pero sus enfoques son más integrales, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la política, tiene que ver con la ciencia. Y el cómo lo enfrentas también es importante. Ah, sí, naturalmente, no las salidas fáciles. En fin, bueno, yo en parte, pues es evocar la niñez para mí por una parte, y por la otra el haber despertado a toda esa serie de problemáticas sociales que sí se vivieron muy agudamente cuando yo era niño, a todos esos intentos y expectativas que cuando era niño tocaran vivir a la humanidad, como es llegar a la luna, por ejemplo. Te abre un nuevo horizonte, son cosas que pues habías leído. Julio Verne tiene una novela en 2 partes que se llama De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna. En fin, cosas que viste realizarse y que a lo largo de la existencia, cuando te las plantearon que eras niño y ahora las usas cotidianamente, lo vuelves a evocar. Esto por lo tecnológico, pero los mismos dilemas a los que tuviste acceso al ver esa serie, por ejemplo, algo que yo veo muy frecuentemente con la gente que se preocupa por el cambio climático, por desarrollar nuevas tecnologías, y sin embargo, cosa curiosa, nunca les dieron como materia en sus carreras algo que se llama bioética. Y a mí me sorprende muchísimo porque yo ni siquiera estudié una carrera que fuera de ciencias, bueno, ciencias sociales sí, pero no ciencia aplicada a mejorar el cambio climático, o ciencias como la física, la química, la biología, etc. Y sin embargo, a mí sí me dieron bioética cuando estaba yo en la universidad, y entonces no lo entiendo, la verdad. Y tú le preguntas ahora a alguien de estas generaciones nuevas que cursan esas carreras, no sabe qué es la bioética. Estás viendo que quieren desaparecer filosofía y En fin, y todas las humanidades. querían. Querían en el sentido de que pues al neoliberal y un régimen neoliberal no le interesa que tú sepas de historia para que no tengas nacionalismo. No les interesa que tú tengas ética para que estés dispuesto a traicionarte a ti mismo y tu familia y tus valores. No les interesa que tengas ética para que no tengas valores. Y no les interesa que tú sepas historia para que no recuerdes que este país ha sido invadido muchísimas veces y de distintas maneras, y que la más reciente tiene que ver con lo económico y el dominio así, lo financiero. Ya no necesitas invadir un país presencialmente y a través de las armas para dominarlo. Una ocupación ya no es necesaria. No, porque eso implica la responsabilidad de hacerte cargo del pueblo vencido. Y yo, ¿por qué diablos yo vine a ganar, no a mantener a esa bola de idiotas vencidos, ¿no? En fin, para mí esas son las connotaciones, dejando a un lado ya lo de qué se estudia ahora y por qué no les dan bioética. Corríjanme, yo tengo la esperanza de que me corrijan, de que a quienes estudian ciencias sí les den en el nombre de la humanidad bioética, ¿no? En fin, bueno, ¿qué nos vas a cantar para despedirnos? Espero que sí te lo permita. Sí. La herida que te provocaste ahí. Bueno, algo más o menos referente al tema de Rodrigo González, El Gran Silencio. Vaga el mundo por el viento,
escaparle el tiempo en el gran silencio. Pasan las cosas importantes, las insignificantes, a que jugamos todos. Pero se engañan y se destruyen totalmente, sin importarle a la gente las argucias de su mente. Sistemas e individuos se preocupan más por lo que ellos prejuzgan que por algo que sea real. Compras tu boleto de entrada hacia la encrucijada que no tiene final. Juegas y te escondes en tus mundos, esos sueños profundos donde no hay bien ni mal. Armas con tu vida alguna historia donde sin pena ni gloria no comprendes ni el final. Te metiste hacia un mundo de pasiones donde las ilusiones te pudieron atrapar. Armas con tu vida alguna historia donde sin pena ni gloria no comprendes ni el final. Te metiste en un mundo de pasiones donde las ilusiones te pudieron atrapar. Las ilusiones te pudieron atrapar. No, 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 Me sigue sorprendiendo, Rodrigo, y porque, insisto, a pesar de que cuando yo fui adolescente estaba de moda su música, yo la verdad tenía otros gustos, por una parte, proviniendo de una época dinosaurica, y por la otra porque, insisto, no me llamaba mucha la atención el rock urbano. Y sin embargo, si tú pones esa canción y la ubicas en los 60, yo creo que tiene mucho de emblemático para la época. En fin, es muy interesante y pues qué bueno que al fin y al cabo, por lo menos en mi caso, termino conociendo un poco más de la música que ha hecho este gran autor mexicano, lamentablemente fallecido muy temprano, y que pues nos hubiera gustado ver cómo evolucionaba artística y personalmente. Bueno, pues esta ha sido una aventura por la ciencia ficción, parafraseando, pues no te doy la mano porque termino de... ¿Perjudicarme? Sí, en fin, ha sido un placer. Esperemos que se tomen la molestia de seguirnos acompañando, que vean esta emisión completa. Nosotros nos divertimos mucho, es salir un poco de lo cotidiano de la política que obliga a mirarla un poco con asco a veces, o un mucho, y casi siempre. En fin, hasta aquí por ahora. Líneas de contacto, denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto. Larga vida y prosperidad. Hasta pronto.